Como siempre, cosas que le suceden a los famosos o hiperfamosos nos llaman la atención. Estamos ahí miroteando a ver qué dicen, cómo muestran lo que les pasa. Y es el caso, por ejemplo, de Lady Gaga, que hace poco se ha sabido del diagnóstico de fibromialgia. ¿Sí? Ella, Lady Gaga, está padeciendo de fibromialgia según el diagnóstico médico. Y siempre nos interesa saber de estos temas que tienen que ver con nuestra salud y qué dice la ciencia médica actualmente. Cuando hay tanto avance, tantas formas de tratamiento en diferentes cosas, ¿qué se sabe hoy de la fibromialgia? ¿Cómo definirla? ¿Cómo anticiparnos si es que se puede? ¿Y cómo tratarla? ¿Cómo convivir con ella? Está con nosotros acá en el estudio Victoria Borgia, que es médica reumatóloga. ¿Dije bien, Victoria, tu apellido? Correcto, Borgia. ¿Cómo va, Vicky? Bienvenida, Sí, gracias. bien, buen día, ¿cómo están? Antes de adentrarnos en síntomas y demás, ¿qué es la fibromialgia? Yo no termino de entender, mira, hemos hablado Es complejo. muchas veces, pero no termino de entender Sí. qué es, cómo lo siente una persona. Sí, de hecho, cuando me citaron para hablar de enfermedad, bueno, me ilusioné, pensé que era otra cosa, porque la fibromialgia es más difícil de Es muy explicar. difícil, claro. No, pero bueno, se está estudiando mucho, se ha avanzado mucho en el conocimiento de esta enfermedad. Ajá. Y se define en realidad como un dolor osteomuscular generalizado, crónico, que no tiene un daño estructural visible, digamos. Eso es lo que hace difícil el diagnóstico, sino que es un desorden de neurotransmisores. Corresponde a una enfermedad que se le llama hipersensibilización central. Entonces las neuronas sensitivas, las nociceptivas, que son las que captan el dolor, Sí. amplían el estímulo, por ejemplo, al tacto. A nosotros no nos duele, a una persona sin fibromialgia. A la persona que padece fibromialgia, el simple tacto le produce un estímulo doloroso. Pero puede ser que, eso lo entiendo perfecto, pero puede Sí. ser que se dé solo en un sector del cuerpo o es generalizado en todo el cuerpo. Puede que se den algunos sectores del organismo. De hecho, existen puntos dolorosos, que son puntos como cuando hacemos el examen físico, vamos y los buscamos en la región dorsal, en los brazos, en las piernas, en cadera, que pueden estar más activos que otros. Ajá. Por lo general, el dolor es generalizado. Cuando una fibromialgia tiene un dolor muy localizado, hay que buscar por ahí alguna otra cosita. Eso también es algo que vale aclarar. La fibromialgia puede coexistir con otras patologías reumáticas, o sea, hay que tener cuidado porque por ahí hay que estudiarlo muy bien al paciente antes de decir, no, es una fibromialgia, ¿no? Porque nos ha pasado que hemos tenido pacientes con inflamación articular, artritis o enfermedades musculares autoinmunes, Sí. que tienen diagnóstico de fibromialgia y no tienen un tratamiento específico. Es una enfermedad muy difusa, difícil del diagnóstico, como les digo, porque en realidad es un trastorno de neurotransmisores. Se han hecho estudios de neuroimágenes donde se ha visto que las personas que padecen fibromialgia captan o tienen una hipercaptación de los núcleos dolorosos en cámaras gamma y estudios de neuroimagen, pero esos estudios no los tenemos nosotros al alcance ni son de rutina, son estudios de investigación, básicamente. ¿Qué refieren estas personas? ¿El dolor es Dolor crónico, trastornos cancela del posibilidad de hacer sueño. otra cosa, por ejemplo? ¿Perdón? ¿El dolor cancela Sí, posibilidad porque de en hacer- realidad estas personas, además de padecer dolor crónico, conlleva una fatiga crónica, trastornos en el sueño, trastorno de ánimo, y también algo muy descrito en la fibromialgia es esa niebla mental que se le llama fibrofog, que muchas veces la persona está hasta confusa con trastornos, digamos, cognitivos, como para desarrollar ciertas actividades laborales. Ajá. Es como un conjunto de cosas que están en estudio. No se sabe bien si la enfermedad produce directamente el deterioro cognitivo o si por el hecho de padecer dolor crónico, no tener buen descanso nocturno y demás, interfiere con sus actividades intelectuales. Todas Claro. esas cosas hoy por hoy están siendo estudiadas porque tampoco se sabe exactamente cuál es la causa de la enfermedad. No se sabe. No, tiene un componente genético. De hecho, las personas que tienen familiares con fibromialgia o familiares directos pueden tener cierta predisposición genética a sufrirla, pero no necesariamente la heredan. Tienen predisposición a sufrirla. Vicky, Sí. ¿hay un tratamiento para esto? ¿Se trata?
Sí, en realidad el tratamiento también es complejo porque no se usan antiinflamatorios convencionales ni medicina del dolor como la que cuando uno tiene un esguince, una tendinitis y demás, que son Claro. antiinflamatorios, ciertos analgésicos, sino que son medicamentos que interfieren en las vías del dolor, muchas veces antidepresivos o que se usan como psicofármacos para estabilizar la membrana neuronal y que de esa manera el impulso doloroso esté como más aquietado, ¿no? Entonces se usan medicamentos como la pregabalina, la duloxetina, bueno, fluoxetina u otros tratamientos que son psicofármacos, pero eso es el tratamiento farmacológico. Ajá. En la fibromialgia hay 4 pilares básicos de tratamiento. El A ver. tratamiento psicológico para el paciente y el acompañamiento es fundamental. Fundamental por un montón de razones. Por el hecho de lo que conlleva el dolor crónico, el día a día, los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño. Entonces se recomienda mucho que el paciente haga terapia, pero no cualquier terapia psicológica, sino la terapia cognitivo-conductual, que es la que, bueno, las psicólogas la sabrán explicar mejor, pero que es la que dirige al paciente a enfrentar ese día a día. Ahí te interrumpo porque quiero saber si se puede desencadenar lo que es la fibromialgia por situaciones de estrés, de ansiedad, de lo que vivimos exactamente. todo el tiempo se en la puede actualidad. desencadenar a través de situaciones grandes de estrés, ya sea físico o emocional. De hecho, las empeora muchas veces los cambios hormonales en la mujer, por ejemplo, la menopausia o ciertas condiciones de cambios para el organismo también pueden desencadenar un empeoramiento del dolor. Y ni hablar el estrés físico, el estrés emocional para esas personas. Influyen mucho. Bien, ahora sí, continuamos. Eran No, 4. es que sí, ¿Cuatro? eran Un 4 pilar el pilares. tratamiento Sí, un pilar. psicológico. Bien. Claro, el cognitivo-conductual. Hay otro pilar muy importante que es la actividad física, porque en realidad el reposo en este caso no mejora al paciente. Básicamente la actividad física es uno de los pilares básicos porque ayuda a mejorar el descanso nocturno, libera endorfina, fortalece la musculatura. Entonces el entrenamiento físico tiene que ser gradual, tiene que ser lento, pero tiene que ser. Siempre. Esté como está el paciente, yo se los digo siempre en mi consultorio, sea cual sea la patología, y así tenga 97 años mi paciente, la actividad física siempre. Siempre, siempre, porque no hay cosa que sea mala, todo tiene beneficio. Y en la fibromialgia es uno de estos pilares básicos. Bien. Se recomienda mucho el tai chi, ejercicio de bajo impacto inicialmente para que puedan reentrenarse, porque muchas veces llevan periodos largos de inactividad. Bien. Porque desconocen la enfermedad muchos Claro, pacientes, claro, entonces no claro. saben si les hace bien, si les hace mal. Entonces, bueno, cuando ya llegan y ya tenemos diagnóstico, entonces les recomendamos iniciar gradualmente una actividad física. Bien. El otro pilar es lo farmacológico y lo otro es obviamente la alimentación sana, ¿sí? Se ha visto que los alimentos hiperprocesados también tienen como cierto poder inflamatorio. Entonces, como se estudia mucho esto que el intestino es nuestro segundo cerebro y comanda muchas actividades, se ha visto que los alimentos tienen que ser lo más sanos posible, Claro, lo más básico claro. posible, porque también pueden empeorar la situación del paciente, la tolerancia al dolor, y la obesidad empeora también el mecanismo del dolor a través de algunas adipocinas que son proinflamatorias y que pueden empeorar el dolor en la fibromialgia. Tengo algo más para preguntarte, pero vamos a sumar a la charla, Victoria, Sí. si me permitís, a alguien que creo es tu paciente inclusive. Sí, es mi Un paciente. conocido y gran Espero que compañero para esté bien, nosotros. porque si no me voy a- Francisco que- Lucas, que está ahí, creo que vía Zoom. ¿Cómo te va, Fran? Buen día. Coco, Doc, ¿cómo están? Hola, Se Fran. me juntaron los multiversos. Claro. Se rompió la Matrix. Fran, qué bueno que prestes tu testimonio. Vos sos un tipo muy joven, además, estás en forma. ¿Cómo fue que te apareció y confirmaste por diagnóstico que tenés fibromialgia? Sí, exacto, Coco. Es difícil, entiendo que ya que sea un hombre es difícil, y más aún que sea un hombre menor de 35 años, es todavía más insólito. Y bueno, pues cómo descubrirlo, Sí. la verdad que es cuando te das cuenta que, ¿cómo te voy a explicar? Descubrir que tenés fibromialgia es saber que no tenés ninguna de todas las otras enfermedades o condiciones o demás que investigaste. Cuando hiciste todos los tratamientos y en ninguno le pudiste dar en la tecla, más algunas causas personales, como en mi caso tenía una protrusión discal, que es algo no muy raro, quizás vos lo tenés, Coco, y no lo sabés, es algo habitual. Sí. Pero como yo tenía una hipersensibilidad al dolor, se me empezó a
a desprender y a trastornar esta pequeña protrusión discal. Se me puso muy intensa y después desde ahí empezó a disparar distintas señales de dolores y de fatiga al cuerpo, como quisiera, ¿no? Es como que un día mi sistema inmunológico se despertó indisciplinado, se despertó sin criterios, loco, se me trastornó. Ajá. Y ajá. bueno, Y- y así fue que llegué a la doctora, luego de caer en Google, que caer en Google nunca está bueno cuando tenés problemas, y más aún cuando tenés un problema como la fibromialgia, que es tan difícil de definir, difícil Sí. de diagnosticar, Sí. difícil de tratar, donde nunca tenés nada o no encontrás herramientas auténticas y genuinas, sino que tomás prestadas de otras condiciones, de otras enfermedades. Bien. Entonces, en este encuentro o en esta búsqueda que tuve por saber qué tenía, tanto desde la medicina convencional, como con la doctora que es reumatóloga, como también por otras vías, qué sé yo. Hice constelación familiar, bueno, empecé a ir al psicólogo, lo que decía la doctora del entrenamiento, yo entreno todos los días. Hice un montón de cosas, ahora no se me viene a la cabeza, pero muchas terapias alternativas. Ajá. Y entre las dos fui tratando de entenderme, hasta que después de hacerme todos los estudios y después de verla a la doctora varias veces, entendimos que sí, que finalmente era fibromialgia. ¿Qué? Nunca nada me lo diagnosticó, sino Fran, que tenía la ausencia de Respira, todos Fran. los otros diagnósticos. Respira un poquito, déjame que te pregunte cosas. No, quiero saber, Fran, ¿qué estudios te hiciste para ir apuntando al diagnóstico correcto? En principio me hice una resonancia, porque como yo tengo la protrusión discal en la cervical, Claro. me hice una resonancia para ver cuál era el grado, Ajá. si era realmente tan fuerte esta protrusión, es decir, si ya era incluso una hernia, Sí. para que pudiera contemplar tanto dolor. Sí. Después de eso, Coco, qué sé yo, me hice cosas rarísimas. Me hice un estudio que me conducía a la conducción eléctrica del cuerpo, Un electromiograma. otros estudios que Un electromiograma. muy raros. Unos estudios de sangre también, que estaba el HLH, de todo, Coco, de todo. A ver. Realmente no me voy a poner a darte el detalle porque viste que me está costando hablar sin parar de respirar. Para un poquito ahí, quiero preguntarle justamente a Victoria, la doctora que tenemos acá, el análisis de sangre. Sí. ¿Qué parte del análisis detecta o puede detectar No, que hay en fibromialgia? realidad este es el otro gran problema. No hay un marcador en Ah, no hay un sangre marcador. específico. Entonces, frente al dolor y sobre todo él, que es un paciente joven, lo que pasa que, bueno, hay varias cosas que explicar. Necesitaríamos un programa entero. Claro, Totalmente. claro. Pero un paciente joven, varón, con dolor lumbar, siempre hay que estudiar enfermedades reumatológicas como una espondiloartritis o otras enfermedades Sí. reumáticas. Entonces, a Fran le pedí en particular un diagnóstico genético, una enfermedad que se llama HLA-B27 y algunos Sí. otros marcadores para descartar Ajá. otras enfermedades reumáticas, ¿no? Que no Sí. se nos escape nada, pero no existe en sangre un marcador específico para fibromialgia. Bien. Entonces, Como bueno, sí cada existe para otras caso cosas. cada caso es muy particular, ¿no? Claro, o sea, hay claro. que evaluar a los pacientes con mucho cuidado Claro. y bueno, y él en caso de él, justamente lo que decía, que como él es varón, es más difícil todavía, porque hay una proporción mujer-hombre de incidencia de la fibromialgia de 8-1, o sea, cada 8 mujeres un hombre padece fibromialgia, entonces Claro. hace ahí un poco más difícil las cosas. No es mito entonces que hay más mujeres que Sí, hombres claro, con- sí, sí. Fran, para liberarte, contame esto, ¿tenés días y días o has logrado en este tratamiento de ir por todos lados, ¿no? ¿Has logrado estabilizar tu sensación de malestar, de dolor, de bajón energético? Mira, es difícil aceptar que uno tiene fibromialgia, porque como ningún papel te lo dice, Ajá. y también te sentís a veces muy, muy solo. Sin ir más lejos, el fin de pasado estuve jugando al póker con unos amigos, dije que tenía fibromialgia y había uno que era doctor y me dijo, no, eso no existe. Y te sentís mira. muy solo a veces. Pero siempre digo que la fibromialgia es una doctora, es una escuela, es una doctora, es una maestra, pero una maestra de la old school, de la que te pegaban con el látigo si te portabas mal, la que un poco pedagógica, pero es como una maestra. Entonces te enseña a vivir en mayor armonía con tu cuerpo, en mayor armonía con tu mente. Bien. Entonces la manera es despertarte todos los días y tratar de generar la mayor porción de dopamina para que el cuerpo no te duela tanto. Ah, ok. Entonces, me levanto,
meto la mejor, vos me encontrás entre pasillos, Coco, te tiro 3 chistes. Sí. Vengo acá, hago un trabajo que me gusta porque es creativo y me apasiona. Sí. Voy al gimnasio todos los días, trato de comer más o menos equilibrado, trato un poco la sanidad del sueño. Y después, bueno, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy a la reumatóloga, voy al especialista en columna. Todo eso hace un 15% de lo que vos necesitas. Buenísimo. El resto está en vos, en meterle la mejora cada día. Gracias por meter el chivo al programa. Escúchame, Fran, lo último. ¿Tomás medicación? Porque apuntábamos también a que una de las patas era lo farmacológico. Exacto. Sí, yo tomo pregabalina. ¿Pregabalina? Claro, lo que genera, no es, entiendo, la doctora me corregirá, no es un medicamento específico para la fibromialgia, porque no lo tenemos. Lo decíamos recién. Pero una de sus variantes de la pregabalina es que eleva el umbral del dolor. Okay. Entonces, como yo tengo hipersensibilidad, eso me lo baja un poco. Y después tomo un estabilizador mental, pero eso lo tomo cuando estoy en crisis, cuando hace poco tuve algún problema familiar, que ya sabes, poco, fue muy fuerte. Bueno, entré como en un periodo, digamos, de que tenía la guardia baja. Bien. Entonces, me tomé algo, porque ¿qué pasa? Si vos te caes, sí, la fibromialgia te plancha. O sea, claro, tenés que resistir. Claro. Porque si te vas a dormir, si te caes al colchón, de ahí no te saca más. Claro. Hacete unas abdominales. Sé que duele, pero hacete unas abdominales. Es así. Claro, claro. Fran, gracias por este testimonio. Un abrazo grandote. A usted, Coco, doctora, la voy a visitar pronto. Hasta luego. Te va a hacer precio, dice la próxima consulta. Sí, Gracias, sí, Fran. claro, Gracias. sí. Abrazote. Somos compañeros de trabajo aquí en el canal con Hay Francisco una Lucas. de las preguntas que nos hicieron, que me imagino que también es fundamental, y es, bueno, que no tiene cura, ¿no? Por el momento. Claro, no tiene cura definitiva, ¿no? No, es una enfermedad, como vos preguntabas, de altibajos, de Sí. épocas de mayor crisis y épocas más tranquilas. ¿Esas crisis pero se dan, no- como decía Pasa, por los picos de estrés o...? Puede ser por picos de estrés, puede ser por un trabajo de excesivo, la persona necesita descansar. O ¿no? aflojaste con alguna de estas patas, por ejemplo, dejaste de hacer ejercicio. Claro. aparece- Sí, dejaste de hacer ejercicio y se puede empeorar el dolor. Ahí Entonces está. los factores son múltiples. Y es esto, ¿no? Que realmente, como bien decía Lucas, el tratamiento farmacológico es un 10, 20%, o sea, ayuda mucho, pero depende mucho del paciente también. En el caso de él, bueno, tiene mucha actividad física, incluso él algunas veces me contó que cambió su estilo de vida alimentaria. Sí, No todos los pacientes son así. Ok, Nosotros estamos ok. muy acostumbrados, todos los seres humanos, me incluyo, a querer sanarnos con una pastilla o con Claro, algo y tal listo, cual, porque es tal cual. mucho más fácil. En esta enfermedad, lamentablemente necesitamos mucho esfuerzo por parte del que la padece y es difícil a veces de pedirlo porque la persona sufre mucho. claro. Entonces, bueno, se asocian muchos problemas también, ¿no? Victoria, solo esto en el final y gracias por todo este Sí, aporte, no, porque por ha sido favor. riquísima la charla. ¿Puede ser que algunas otras mialgias Sí. desemboquen en una polimialgia? Perdón, en una En fibromialgia. una fibromialgia, en general no, la fibromialgia es fibromialgia, es Ok. un desorden de neurotransmisores y no otra enfermedad va a inducir a. ¿m? Ok. Pero otra cosa que, si me dan 5 Sí, sí, minutos, sí, quería claro. aclarar, hay mucho descreimiento de la enfermedad, es verdad, hay muchos médicos que aún no la Como le dijeron entienden, a no la Fran, conocen. No existe. Y de hecho nos pasa que en reumatología, y hacemos un poco cargo de eso, hay mucho desconocimiento. ¿Qué hace el reumatólogo? ¿Cuándo tengo que ir a un reumatólogo? ¿No? Claro. Entonces, tardan mucho los pacientes en consultar. Nosotros tenemos una página que es la de la Sociedad Argentina de Reumatología y hay una sección que es Reuma ¿Quién sos? Y ahí habla un poco de la labor del reumatólogo, habla un poco de qué se trata cada enfermedad. Hay personas muy jóvenes que padecen enfermedades musculares, articulares, de dolor crónico, deberían consultar con un reumatólogo, porque el diagnóstico tardío de muchas de estas enfermedades conduce a discapacidad. Entonces es un mensajito que ya que han sido tan amables de Buenísimo. invitarnos, les quería transmitir. También la Sociedad Cuyana de Reumatología tiene una página en Instagram, que es reuma.cuyo. Ajá. Lo que necesiten, ahí están todos los profesionales, consultas, lo que necesiten nos pueden hacer. Y bueno, esto es muy importante porque el Claro que sí. paciente que no conoce lo que tiene está mucho más angustiado. Cuando le das el diagnóstico lo puede sobrellevar. Sí, sí. Es difícil, pero lo puede hacer. Gracias, Victoria. Bueno, riquísimo muchas gracias. que estemos Gracias a acá, ustedes. Gracias. Bueno, que estén Volvemos muy a bien. encontrarnos.